Agradecemos la presencia entre nosotros del amigo Pedro Silverio, doctor en economía, académico, articulista semanal, siempre nos presenta algo novedoso, empezando por una cita muy interesante siempre. Gracias por acompañarnos y a ver si tú nos puedes traer un poco de luz en este panorama que para unos está muy claro, para otros está muy oscuro. Me gustaría, Pedro, empezar por, a ver si me puedes responder, ¿por qué no sucede en República Dominicana lo que sucede en cualquier otro país con un crecimiento sostenido de alrededor de un 5,50% del Producto Interno Bruto? En otros países con crecimiento mucho menor e incluso en menor periodo de tiempo, hay variables muy significativas, muy positivas, es decir, empleo formal, salario, educación. Sin embargo, nosotros con crecimiento económico mayor no tenemos esos índices de desarrollo. ¿Qué pasa? La respuesta, me parece, la podemos encontrar en el reporte de competitividad. Ahí están dados, yo creo que los elementos para entender por qué el crecimiento de la economía dominicana no se transfiere en la misma proporción a un mejoramiento de la calidad de vida, a un mejoramiento, a una reducción de la pobreza en la misma proporción. Y fundamentalmente está dado ahí en esos elementos. Primero, cuando miramos el tema de la institucionalidad. Un país con niveles tan bajos de institucionalidad, que es uno de los más bajos de América Latina. Cuando lo miramos desde el punto de vista del tema de la corrupción, uno de los países con mayores problemas de corrupción. Cuando miramos el tema de la credibilidad de los políticos, cuando miramos el tema incluso de las prácticas éticas de las propias empresas. Porque eso a mí me llamó mucho la atención, sí, que en el último índice de competitividad global, la ética empresarial está en el mismo nivel de la justicia. Exacto. Dominicana. Exacto. Y cerca de la policía, sí, la policía y la justicia y la ética empresarial andan por ahí. Andan entre la posición 130 de 137 países. Exactamente. Entonces, cuando tú miras todos esos elementos, mira también el elemento del favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos. Y va armando este rompecabezas. Mira los niveles de educación que se tiene en el país también de lo más bajo. Mira los problemas del mercado laboral con los altos niveles de informalidad que existen en la economía. Entonces, hay un crecimiento que se va dando y no encuentra los canales apropiados para convertirse en un crecimiento que mejore la situación social de los sectores más pobres de la economía. Con una economía que tiene más del 50, 55, 58% de informalidad, ya tú tienes una zona gris de esa economía que ni siquiera está protegido por los más elementales derechos de la seguridad social, de eso. Como decíamos, es simple supervivencia económica. Exactamente. Entonces, si tú tienes esa estructura conformada de esa manera, tú puedes hacer que el crecimiento, que la economía crezca o que se infle más bien. Porque hablar de crecimiento habría que ver también el término de la calidad de ese crecimiento. El inflar la economía no necesariamente, como ha ocurrido en otro país, va a conducir a mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Bueno, dice el Centro Regional de Estudios Estratégicos, él cree que la informalidad llegó al 59% a finalizar el año. Sí. Y que el año pasado los empleos que se crearon, casi 67,000 empleos informales, y que hubo 44,000 nuevos empleos públicos. Y que hubo en el sector, en la formalidad, en el sector privado hubo menos 6%. Exactamente. Menos 6,000 empleos. Sí. Así que decreció el empleo formal en la empresa privada, en 6,000 menos, pero aumentó en 44,000 en el sector público. Y que en general lo que hubo fue 67,000 empleos informales adicionales. Precisamente ahí está el punto, el hecho de esa informalidad está siendo retroalimentada con las políticas públicas, políticas que privilegian la creación de un empleo a través del propio sector público y no fomenta la creación de empleos formales a través del sector privado.
Ahí está básicamente uno de los elementos centrales para entender por qué el crecimiento no disminuye la pobreza en la misma proporción. Pero dice el gobierno que el presidente dijo ayer otra vez que ha sacado 1.200.000 de la pobreza y 700.000 de la indigencia. Eso también hay que matizarlo. El altruismo del Estado no significa necesariamente que alguien está saliendo de la pobreza. Vamos a poner el caso de la experiencia de Brasil con Lula da Silva, que supuestamente había sacado de la pobreza a cerca de 40 millones de brasileños. Ahora, ¿realmente salieron de la pobreza esos 40 millones de brasileños? Probablemente nunca salieron de la pobreza. Estaban agarrados ahí con un... Estaban agarrados de un altruismo o de la caridad pública. De un reparto público. Ajá, de un reparto público. Estaban siendo beneficiados. Llegó la crisis que fueron provocadas por esas mismas políticas y esos mismos pobres comenzaron, volvieron otra vez, regresaron. Bueno, el presidente habla de Medina 29 millones que citó exactamente el caso brasileño y dijo cómo hay que reforzarlo porque en Brasil volvieron para atrás. Pero hay una diferencia muy grande, Pedro. Sí. En Brasil era medio salario mínimo que le daban a las familias que estaban en esos programas. Medio salario mínimo aquí, si fuera del sector del salario mínimo público, serían 2.500, 2.600 pesos. Sí. Y aquí lo más que llega el promedio de lo que reciben varias tarjetas es 1.400 pesos. Sí. O sea, aquí es una boronita. Sí. Bueno, allá si era medio salario mínimo del promedio de los salarios mínimos, entonces eran como 5.000 lo que le daban en Brasil. Claro. Y aquí son... Pero no resultó. No resultó. Pero si tú miras esa partecita, digamos, de la política social, que tiene una cierta formalización en el Estado, pero hay una parte de otra parte que tú puedes estar sacando gente de la pobreza a través de una informalidad en el sector público, que es las nominillas. Es decir, tú estás creando unos empleos en el sector público irreales, ficticios, que sencillamente lo que están es sirviendo de instrumento político, de clientelismo político, y está manteniendo aquí una población en base a ese criterio. A mí me gustaría que te centrara en esto. En estadística creo que es más importante la tendencia que a veces el dato. Yo quisiera que tú me dijeras renglones importantes de la economía que van en tendencia negativa en una serie histórica importante. ¿Y lo que van en tendencia positiva también? Sí. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, decimos pobreza, empleo, salario, poder adquisitivo. ¿Qué nos están diciendo las tendencias? ¿Hacia dónde caminamos? Endeudamiento, déficit, relación exportación-importación. Bueno, es una pregunta complicada realmente. Mucho. Sí. Ahí está todo. Sí, está todo realmente. Pero así a grandes rasgos y quizás viéndolo un poco desde el punto de vista macroeconómico, yo vería hacia las tendencias que tiene el país. Por ejemplo, en términos de crecimiento, la economía del país se ha mantenido creciendo de manera constante. No, o sea, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero cuando tú sacas un promedio, de acuerdo a esos datos oficiales, la economía ha estado creciendo alrededor de su potencial, su potencial tasa de crecimiento. Entonces, eso es un buen indicador. La pobreza ha ido reduciendo, la pobreza ciertamente, pero no con la misma proporción con que la economía está creciendo. De la misma manera, la movilidad social sigue siendo una movilidad social muy limitada. Es la movilidad social más baja de América Latina, a pesar de ser uno de los países de mayor alto crecimiento económico. ¿Qué es lo que quiere decir para los televidentes la movilidad social? Bueno, la movilidad social es que uno de los grandes beneficios de una democracia es poder fomentar la creación de una clase media y que los de estratos más bajos tengan esa oportunidad
tengan la opción de que puedan percibir que realmente haciendo un esfuerzo pueden escalar. Bueno, pero que el presidente dice que eso pasaron a ser clase media, ese 1.200.000 que rescató de la pobreza. Es que hay unos tecnicismos aquí en la definición, de lo que es pobre. De lo que es pobre. Clase media. El organismo internacional es más de $3 o más de $4. Sí, $3 por día. Hasta 10, después de $10 ya es un clase media. Ya es 10. Ya es clase pero media. salen de la pobreza. No es pobre el que tiene más de $3 por día. Más, Sí. Ya no es pobre. Ya no es pobre. Y entre 3 o 4 y 10 están dentro de una zona vulnerable. Sí. Ya después son Salieron clase de la media. $4 serían 200 pesos al día. Sí. Con 200 pesos al día ya no se es pobre aquí. Ya no es pobre. ¿Y qué pagan con 200 pesos? Pues no paga nada. En transporte No paga. se lo llevan los 200 pesos en Exactamente. algunos casos. Exactamente. Sí, Entonces, nosotros hemos fracasado en el sentido de fomentar esa movilidad social en el país, porque eso es lo que da, digamos, la perspectiva de que se puede avanzar en esa escalera social. Ahora, cuando pasamos a temas como qué hay detrás de ese crecimiento y qué hay detrás de esa inmovilidad social, uno mira las políticas de endeudamiento porque no podemos dejar, es algo tan obvio y tan importante y es algo que viene con un problema de tanto tiempo. O sea, hasta que el problema del endeudamiento no se resuelva, hay que estar reiterando que hay un problema de endeudamiento, claro, antes que sea la realidad que sencillamente explote. Entonces, se sigue con un proceso de endeudamiento que lo más preocupante es que todo indica que no hay un plan para contrarrestar esa tendencia del endeudamiento. Porque el país sigue con una dinámica casi inercial. Cada presupuesto hay mayores niveles de deuda y así sucesivamente. Hemos ido creciendo con la deuda. Y nos alegramos incluso y nos felicitamos por el hecho de que somos capaces de colocar de un solo tiro 1.822 millones de dólares en los mercados financieros. Sí. Es como si nos alegráramos de que el funeral fue un éxito porque fue mucha gente. Entonces, nos estamos felicitando por la razón quizás, la razón equivocada. Sí. Y al no haber un plan, cuando no se hay un plan, se corre el riesgo de que la tendencia sea corregida por un choque, sea corregida por un crash. Sí. Y pero da la impresión, en el ámbito académico últimamente ha habido una renovación de la preocupación, sobre todo en el ámbito académico económico. Sí. Por ejemplo, en las posiciones de usted en la Madre y Maestra, en el INTEC, sí, en la UAS, hubo a finales de año también un informe de la Escuela de Economía. Sí. Preocupaciones en el ámbito académico, pero en el ámbito empresarial como que bajó la preocupación, se resignaron a que no hay nada que hacer, como alguna gente dice, bueno, no hay nada más, esto no tiene remedio. ¿Tú percibes eso? Bueno, yo creo que las instituciones también tienen una gran influencia de quienes la dirigen. Y si uno mira los cambios en el CONEP, por ejemplo, sí, de un presidente bastante, vamos a decir así, beligerante, vamos a llamarlo entre comillas, a un presidente... Ese era Canto, por ejemplo. Blanco. Papo Blanco, sí. Que era muy activo y con una posición muy cuestionadora de la gestión pública. Sí. El CONEP pasa a un presidente ya con otro perfil. Yo no digo que sea bien ni que sea mal, sencillamente otro perfil. Y no se siente esa preocupación. Disminuye. Entonces disminuye, sí, porque los cuestionamientos al gobierno disminuyen. Pero en instituciones, por ejemplo, como la Asociación de Empresarios de Herrera, de la Asociación de Industria y Empresarios, que siguen manteniendo posiciones también de mucho cuestionamiento. Me preocupó esto que dijiste, de que tú percibes que no hay un plan para enfrentar
el tema del endeudamiento y sobre todo lo que conduce Sí. al endeudamiento. Sí. Y que si no hay un plan, va a venir una solución fuera Sí, del sí. plan. ¿Dónde tú percibes evidencia de que no hay un plan? Bueno, la primera evidencia, y quizás no se necesitan más evidencias, son las propias declaraciones de que gestionan las finanzas públicas. O sea, el ministro de Hacienda ha dicho que la deuda es sostenible, que está siendo bien manejada. Y bueno, si tú eres que conduce la finanza pública del país y dice eso, quiere decir que no hay preocupación de lo que está ocurriendo con esa política de endeudamiento. Y fíjate, con la colocación de estos 1.822 millones, inmediatamente se dice que el país mejoró su exposición en moneda extranjera, porque logró colocar de esos 1.822 millones, 822 millones fueron en moneda nacional, es decir, 40 mil millones de pesos. Pero cuando analizamos la operación en forma conjunta, realmente la operación deterioró un poco la exposición en moneda extranjera del país. Porque si bien se colocaron 822 millones de dólares en pesos dominicanos, 40 mil millones, a la vez se colocaron 1.000 millones de dólares. O sea, el balance neto es que la exposición del país en divisa, en moneda extranjera, empeoró en 178 millones de dólares. No que mejoró como se plantea. Bueno, es una visión más a fondo de la situación. Sí. Y si vemos la diferencia de las tasas entre la venta en peso y la venta en dólares, a mediano plazo es más grave la situación, ¿verdad? Porque es más alta la tasa en que colocamos el dinero en pesos, sí, que lo que estamos colocando en dólares, ¿no? Sí, pero ahí hay que hacer unos ajustes en el cálculo, porque la tasa en pesos fue de 8.60, creo, que fue la tasa que se colocó. Y la tasa en dólares fue alrededor de 5 y pico. 5, sí, 5. 3 pesos de diferencia. Pero 3%. Tiene que hacer el ajuste de la potencial devaluación. Claro, claro. O sea que cada año ellos han entregado 822 millones de dólares, 40 mil millones de pesos lo han entregado, y dentro de 5 años, cuando se han redimido esos 40 mil millones de pesos, los 40 mil millones de pesos no van a comprar 822 millones de dólares. Sí. Van a comprar una cantidad menor de dólares. Sí. Entonces, esa diferencia reduce la tasa efectiva de interés. Bueno, la inversión extranjera, porque hay quienes dicen que ya está alcanzando más la remisión de utilidades de la inversión extranjera que lo que sigue ingresando de inversión. ¿Es cierto eso, Pedro? Bueno, sí, es cierto. Sí. Hay una dinámica aquí con la inversión extranjera. Desde el momento que tú admites la inversión extranjera, está admitiéndole dentro de unas reglas de juego que permite, claro, que esos retornos de esa inversión extranjera. Y en la medida que se va acumulando mayor inversión extranjera, también se van acumulando mayores beneficios para ser retornados. Repatriados. Sí, para ser repatriados. No que sea una tendencia, yo pienso que en un año puede ocurrir que estén muy similar lo que está entrando con lo que está retornando en forma de repatriación de beneficios. Pero no necesariamente, tiene que ser así siempre. Eso puede ocurrir en un año, puede no ocurrir en el año siguiente. No hay por qué pensar que ya eso va a ser una tendencia que inercialmente va a continuar. Hemos visto que el endeudamiento fundamentalmente del país es en bono soberano. Antes había un endeudamiento fundamentalmente con préstamos de organismos multilaterales en base a proyectos. ¿Qué ha pasado? ¿No hay fondos multilaterales disponibles o es más fácil bono soberano que supone una discrecionalidad en el uso de sus fondos? Bueno, ahí está la clave. Tradicionalmente nosotros teníamos financiamiento de los organismos multilaterales y de los gobiernos, que son y de los gobiernos, sí, las relaciones bilaterales.
pero a partir del año 2001 se hace la primera emisión de bonos soberanos. Y luego sucesivamente se hicieron emisiones esporádicas de bonos soberanos, pero a partir del año 2012 ya el país ha emitido de manera sistemática bonos soberanos, y creo que, si mal no recuerdo, entre 2012 y la presente deben ir cerca más de 12.000 millones de dólares de emisión de bonos soberanos. Ahora, ¿por qué bonos soberanos y por qué no financiamiento multilateral o bilateral? Cuando el endeudamiento se está acelerando, tú necesitas dar respuesta sobre la carrera rápida a tus necesidades de financiamiento. Un financiamiento multilateral implica un proceso de negociación, presentar contrapartidas. ¿Cómo se va a invertir esto? ¿Cuáles son los retornos de estos proyectos que se van a hacer, que se van a financiar? Los compromisos que asume o las ataduras que asume el Estado para ser beneficiario de esos fondos multilaterales. Que se entregan por partidas. Por partidas, de acuerdo al cumplimiento. Y no al que le dé la gana, sino lo que se programó. Exacto. Pero aquí el bono soberano, tú vas al mercado financiero internacional y traes una botija al país. Y lo hace y lo usa como te da la gana. Y lo puede usar como te dé la gana. No hay una condicionalidad. Hasta para pagar interés. No, para consumirlo, para gasto corriente. Tú lo puedes usar como quieras, no hay una atadura con esos bonos soberanos. El primer bono soberano, y hubo un intento, como el país no tenía todavía una experiencia, se pretendió hacer todo un proyecto de cómo se invertirían esos bonos soberanos. Hubo todo un plan de esto, pero ya jamás eso se ha vuelto, eso ya no es parte, sencillamente el país va al mercado financiero internacional y busca su cuarto. Bueno, Pedro, pero ¿qué pasa con la generación de riqueza en el país, la productividad? Porque cuando uno pasa balance a los grandes renglones y dice, bueno, 4.000 millones de dólares en financiamiento extranjero cada año, más o menos, en los últimos años. Las remesas son 6.000 millones de dólares este año, que pasó casi 6.000 millones de dólares de los dominicanos que trabajan en el exterior. Grandes empresas dominicanas que pasan a capital extranjero y remesan beneficios. ¿Qué está pasando con la productividad y el empresariado dominicano? En el sector industrial dicen que pasó de 16% del PIB que generaba a 3 o 4% del PIB en 12 o 15 años. Sí. ¿Es así? Sí, bueno, eso lo dicen los datos. Eso es lo que dicen los Pero datos. entonces, ¿para dónde que vamos con la productividad nacional? No podemos competir ni siquiera con un país de América Central. Ahí viene de nuevo el tema de las políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas que están condicionando que en nuestra economía se den esta clase de relación? O sea, tenemos un modelo económico que eso es lo que genera. El tema institucional lo agarra todo por todos los lados. Bueno, pero en América Central hay muchos problemas institucionales también, y sin embargo pero menos graves que nosotros. Que nosotros estamos peor. Son menos graves. Entonces, tú tienes políticas públicas que no fomentan realmente la productividad, porque son políticas públicas, o sea, para hacer inversiones en el país. Hay que tener realmente, a veces casi un sentido de, como le diría Keynes, los espíritus animales pueden dominar a esa decisión de invertir en este país, porque es que son tantos los elementos que van en contra de una decisión de inversión en el país, cuando tú lo agarras desde el punto de vista impositivo. Tiene un sistema impositivo que realmente es una traba para la inversión privada en el país. Entonces tú tienes un sistema de servicios públicos también que es una traba para el sector privado. Tiene un sistema de transportación, de regulación de la transportación, que es también una traba. Si tú agarras cada uno de esos factores, y eso lo que van a generar es una situación de baja productividad como la que tiene la economía dominicana. Entonces hay que entrar en ese proceso, hay que mirar
que cuando uno habla de la institucionalidad, no está hablando de algo que esté en el aire. Porque normalmente cuando se habla de la institucionalidad, bueno, pero que estos son teóricos que están hablando de institucionalidad, ¿con qué se come eso? Eso se come con decisiones todos los días que se toman en los gobiernos, con la gestión de los funcionarios públicos, de los fondos públicos, con la asignación de esos fondos a fines que quizás no son prioritarios para el interés nacional o para mejorar la competitividad del país. Es decir, es una situación complejísima, no es un asunto que tú puedas decir, lo voy a resolver de la noche a la mañana, pero que comienza con una voluntad política y con una visión correcta de lo que se debe hacer en el país para mejorar esa productividad. Y esos son los elementos que yo miro que están ausentes. No hay un compromiso de político, no hay una voluntad política de arreglar esto y no hay tampoco una visión correcta de por dónde que debe seguir. Me preocupa, Pedro, que no hay planes para reducir el endeudamiento, sino que recurrimos a endeudamiento todos los años, pero no tenemos mucha capacidad de producir para poder paliar eso. ¿Hasta cuándo va a continuar? ¿Cómo nosotros vamos a pagar? O viene el círculo vicioso, no puedo pagar y tengo que coger más prestado. Pero llega un momento en que no me van a prestar. Sí. En que se acabará la fiesta. Un día vamos a despertar con que hay algo que nos está boicoteando la fiesta. Ese normalmente, eso es, eso está tomado de un libro de texto de la economía. Ese ciclo de endeudamiento, que a su vez requiere más endeudamiento y que es imparable, a menos que no haya una decisión de hacer un ajuste en la gestión pública. El tema es que eso ocurriría desde el momento en que la economía entre en una etapa de bajo crecimiento, de más bajo crecimiento, por las razones que fueran, porque puede ocurrir en un ciclo económico que la economía puede haber un choque externo que sencillamente cause que el crecimiento de la economía se reduzca fuertemente. Si se reduce muy fuertemente el ritmo del crecimiento económico, la capacidad de pago de la economía va a disminuir y las fuentes de financiamiento externo van a decir un momento, aquí hay que parar, y desde el momento que ellos paren, se rompe esa especie de esquema, como le dicen los economistas, ese esquema Ponzi, más o menos, que es de tomar prestado para pagar la deuda anterior. Y entonces, cuando llega un momento que ya esa bola de nieve ha crecido tanto, que dicen, no, un momento, ya no podemos prestar más. Bueno. Ahí terminó la historia. Ahí viene las advertencias están requete hechas y dichas, y Sí. lo han hecho y lo han dicho también los organismos internacionales, los académicos, los economistas y muchos analistas políticos y sociales, y también algunos líderes políticos lo están diciendo todo el tiempo. Claro. Vamos a ver, muchas gracias a Pedro Silverio, economista, funcionario académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, vicerrector. Bueno, ahora soy profesor. Ahora es profesor ya. Profesor, Sí, nada sí, más, sí, ahora. sí, sí. Profesor de Economía, de la Escuela de Economía. De la Escuela de Economía. De la Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a dilucidar los problemas de la economía nacional. Nos queda todavía una conversación con Claudio Camaño Grullón a continuación.